sobre temas muy, pero muy calientes. Ustedes saben que lo que sigue a la ratificación de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, la ratificación de la Cámara de Casación de administración fraudulenta contra el Estado, el fiscal Mario Villar insiste ahora en que se caratule esta cuestión como asociación ilícita. Insiste, a partir del fallo de la Cámara de Casación, el fiscal Villar insiste en que Cristina Fernández de Kirchner sea acusada como jefa de una asociación ilícita. ¿Dónde insiste esto Mario Villar? Lo insiste ante la Corte Suprema. Y también insiste el fiscal en que no sea absuelto Julio De Vido. Concretamente, pide que no haya absolución para el exministro de Planificación responsable, según los fiscales, según la Fiscalía, de toda esta administración fraudulenta contra el Estado. Esta insistencia es importante porque no solamente estamos viendo, estamos esperando, en primer lugar, la apelación de Cristina Kirchner o el pedido de Cristina Kirchner, después irá a la Corte. La Corte también tendrá que decidir sobre esta insistencia del fiscal. Simultáneamente, Cristina Fernández de Kirchner es la cuestión. Ustedes saben que el gobierno oficializó este pedido administrativo o esta decisión administrativa que le quitaría la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner y también la pensión de privilegio. Lo oficializó, podemos ver el boletín oficial, más allá de que ayer haya a través de Adorni, a través del Ministerio de Capital Humano, comunicado esta decisión, ahora lo oficializa y se abre un tema muy complejo, el tema de la discusión judicial. Esto inevitablemente va a judicializarse. Son dos temas muy calientes que hoy tienen estas dos novedades. La insistencia del fiscal, que sabíamos que era prácticamente inmediata, y también la oficialización de esto que se va a discutir y no sabemos cuánto de todo esto va a llevar a buen puerto. Digo, algún rechazo que tiene toda la sociedad sobre los escandalosos montos de la jubilación de privilegio, que se van a volver a discutir, que se siguen discutiendo y que no solamente abarcan a Cristina Fernández de Kirchner, sino a muchos expresidentes y exvicepresidentes. Después vamos a analizar esto en detalle con las fotos de cada uno. Pero en este caso, con este doble conforme con la Cámara de Casación, se está pidiendo el gobierno, está decidiendo el gobierno esto que después se dirimirá en la justicia. Está Jorge Liotti con nosotros y me interesa muchísimo su mirada sobre estas dos cuestiones que tiene la Cristina Fernández de Kirchner ahora en la picota. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad están muy encadenadas, aunque una tiene un trámite judicial, que es lo que vos mencionabas, que es la ratificación de la condena, lo que se supone que va a ser la apelación de Cristina, allí se va a sumar la apelación del fiscal, va a ir a la Corte, como vos bien marcabas. El que habló, curiosamente, esta semana del tema es probablemente el ministro de la Corte con más bajo perfil, sí, que es Juan Carlos Maqueda, porque hubo una serie de reconocimientos a su trayectoria, porque está dejando la Corte a fin de año, y él allí habló, en los términos que habla un juez de la Corte, que va a llevar bastante tiempo pronunciarse sobre esta cuestión. Esto, de alguna manera, despeja una interrogante, que es, en todo caso, si la Corte está en condiciones de obturarle el camino electoral a Cristina. Sí. Y hay dos posibilidades: o que la Corte se pronuncie antes del armado de lista y las elecciones, cosa que muy difícilmente lo haga, como explica Maqueda, porque aparte la Corte en general no quiere quedar como responsable de cuestiones que tengan que ver con lo político electoral. La otra alternativa es que se apruebe el proyecto de ficha limpia que se está discutiendo en el Congreso, a partir de la cual quien tiene ya una sentencia con ratificación en segunda instancia, como es el caso de Cristina, no podría ser candidata. Si ninguna de estas dos opciones se presentan en tiempo, bueno, ella eventualmente podrá postularse el año que viene. Esto es lo que tiene que ver con la cuestión puramente judicial y el efecto político que puede tener el año próximo. Sí. Y después está la cuestión de la jubilación de privilegio. Yo creo que también se va a judicializar. Me imagino que en los próximos días la propia expresidenta va a hacer alguna presentación ante la justicia reclamando por los derechos adquiridos.
adquiridos. Habrá que ver en todo caso, y va a ser interesante cómo argumenta y justifica el hecho de que se le pague esa retribución. El gobierno avanzó, yo te diría, con astucia política más que con fundamentos jurídicos, porque en el fondo ya el hecho de que la suspendan, por lo menos por ahora, y que tengan que forzarla a Cristina a ir a la justicia, a explicar y argumentar, ya es un beneficio político para el gobierno. Ha creado una doctrina por la cual dice, bueno, que tiene algún razonamiento, que es, bueno, este es un beneficio por el cumplimiento de los deberes, entonces de algún modo es un beneficio adicional de la jubilación de privilegio por eso, y en el caso de alguien que está condenado por corrupción no corresponde. Pero bueno, no está tácitamente, explícitamente puesto en ningún lugar. Habrá que ver qué dice la justicia. En principio, el gobierno avanzó una ofensiva sobre Cristina y la obligan a ella a tener que defenderse. A ver, entendemos la gestualidad política y está en consonancia con, digamos, el estado de ánimo de la gente en relación a las jubilaciones de privilegio. Pero ¿cuáles son realmente las posibilidades ciertas? Decíamos acá, lo venimos hablando desde que salió esta resolución, y decíamos acá, bueno, ¿lo van a decidir los jueces según el ánimo de los jueces cuando esto se judicializa o se rejudicializa, Jorge? Bueno, es que viste cómo ocurren las cosas en la justicia, ¿no? Hay delitos que son muy claros y otros que dependen de cómo se divide la biblioteca en un sentido o en otro. No lo sabemos, hay que ver qué pasa aquí. Ella seguramente va a argumentar esta idea de los derechos adquiridos y por qué corresponde y por qué al resto de los expresidentes o vicepresidentes también están comprendidos, y calculo que va a tratar de erosionar la sustentabilidad jurídica del planteo del gobierno, porque no había antecedentes de un gobierno que le quita a un expresidente o una exvice este tipo de jubilaciones. Bueno, sí. Ahí yo creo que se va a dar una disputa. No sabemos todavía cómo se va a dirimir esto, y en todo caso la justicia a qué le va a terminar prestando más atención, ¿no? A ver, ahora, por lo pronto sí. Se supone que se va a ejecutar la medida, es decir, que a partir de ahora va a dejar de cobrarla. En todo caso, una vez que la justicia se pronuncie, y si eventualmente favorece a Cristina, podrá hacer algo retroactivo, pero por el momento se efectiviza la medida y le genera un impacto económico. Hay algo que nos llega por distintas fuentes y que me gustaría saber si a vos también te llega, y para tratar de entender lo que se viene, que es que Cristina esperaba esto y de algún modo estaba tratando de armar una escena como esta que estamos viendo, por ejemplo, en el balcón, aunque no tuviera las multitudes que ha tenido en otras circunstancias, como por ejemplo pedir la jefatura del Partido Justicialista, como por ejemplo cuando se presenta sin avisarle a Kicillof en el conurbano. Digo, estaba dando señales de que era fuerte, de que estaba vigente, o por lo menos es lo que quiere mostrar, para esperar una sentencia en su contra tan fuerte, tan evidente, y que se supone que iba a llegar. Ahora, me parece que la sorprendió lo que está pasando con la jubilación y con la pensión. ¿Vos qué opinás? Coincido con tu desarrollo. Creo que ya hace tiempo sabía que esto iba a ser así, que no tenía posibilidades de eludir la ratificación de la condena. Preparó el escenario, coincido con todo el recorrido que vos marcás, esa repentina vocación por ir a disputar la presidencia del PJ, incluso generando muchas tensiones y fricciones internas, empezar a caminar el conurbano, como vos bien mencionabas. De hecho, eso le termina generando una crisis con Kicillof, que era con alguien con quien venía en bastante sintonía, pero cuando uno dice por qué pagó todos esos costos desesperadamente para ocuparse el PJ, bueno, la explicación es judicial sin ninguna duda, y también coincido con el hecho de que la movida del gobierno la sorprendió. El gobierno venía pensando esto hace bastante, porque fíjate que lo saca el día inmediatamente posterior de la condena, sí, de la ratificación de la condena. Sí. Según tengo entendido, ya lo venían trabajando hace bastante tiempo en el corazón más cercano de Milei, que le piden a Petovelo que a través del ANSES
vean cómo se ejecutaba la medida y la terminan de alguna manera ejecutando al día siguiente, con lo cual tiene, yo te diría en términos, digamos, como miramos nosotros a veces las cosas de las tapas de los diarios, tuvo una adversa al día de la sentencia y otra adversa con las jubilaciones al día siguiente. Entonces yo creo que sí, que ahí la encontraron descubierta, y de hecho fíjate que ella hace inmediatamente a la tarde hace un tuit pero muy crítico, donde habla de dictadorzuelo. Sí, a ver si lo tenemos ahí para mostrarlo. Un tuit fuerte, sí, muy enojado, muy largo. El tuit de Cristina. Y en un tono, María Laura, yo te diría, no te digo por primera vez, pero sí en un tono especialmente enfático en lo personal. Ahí me parece que apareció ya la confrontación directa Milei-Cristina, ¿no? A verlo. Hasta ahora, sí. Ahí está, mira. Muy largo, donde vos decís que hay algún párrafo más personal. Le habla a él, a Milei directamente. Claro. Dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios, que acá no hay obediencia debida, como hablando de una dictadura, claramente, varias veces, ¿no? Sí, claro. Marcándole lo de que no se le otorgan las pensiones por el buen desempeño, que es uno de los, en los considerandos, incluso la resolución, la ANSES dice, no corresponde la pensión por haber violado la ética pública en el ejercicio de la función. Pero y eso en la ley no lo dice. Claro, es cierto. Concretamente ahí está hablando de leyes, pero está bueno lo que estás marcando. Dejate de dar órdenes, a esto te referís, ¿no? Como que ella está súper enojada. Claro. Hablando muy enfáticamente. Le habla a Milei, antes por ahí decía las políticas de este gobierno, el liberalismo de Milei, o sea, eran más de ideas, ¿no? Sí. Ahora acá hay una confrontación personal directa, y fíjate que cuando miramos toda la curva desde el principio de la gestión de Milei hasta ahora, al principio recordás que muchos se hablaban de que no era Milei lo suficientemente crítico con el kirchnerismo como por ejemplo era con los radicales, ¿no? Sí. Y eso generó alguna confusión en algún momento, porque aparte había habido algún tipo de acuerdo electoral con parte del masismo se había quedado en el gobierno. Era un poco extraña ese vínculo con, digamos, lo residual del kirchnerismo. Y cuando miramos la curva, el increscendo ha sido muy marcado y en los últimos meses ya hay una polarización directa. Sí. Milei ha elegido a Cristina como contrincante, Cristina lo elige a él, y este exponente de este mensaje que vos estabas leyendo me parece que ya va a la compulsa directamente personal. A ver, ¿y cómo queda todo, digamos, cómo queda el escenario, ¿no? Porque también Milei elige a Cristina para polarizar, pero Cristina tiene un techo y tiene mucha opinión negativa, más allá de que la gente la referencie como dirigente opositora. Bueno, es el dilema de Cristina desde hace más de una década. Creo que ella conserva un poder importante en la provincia de Buenos Aires porque nuclea un sector. El resto de los liderazgos del peronismo están muy dispersos, pero ese sector ha retrocedido en volumen y le alcanza en todo caso para ser una candidata, digamos, con potencialidad en la provincia. Ahora, cuando uno quiere extrapolar eso a nivel nacional, el techo de Cristina sigue siendo muy difícil de perforar. No puede superar con toda la furia un tercio del voto para un sistema electoral que no solamente te requiere más, sino que tiene el sistema del balotaje. Y allí fíjate que Cristina está entrampada desde el que tuvo que elegir a Scioli, lo tuvo que elegir a Alberto Fernández, digamos, probó con Guado de Pedro, en fin. Fue tratando todo el tiempo de buscar alternativas porque a ella no le da el número para poder romper ese techo que tiene hace muchísimo tiempo. Tiene un piso alto comparado con otros dirigentes, no con Milei, pero digo, del resto de la oposición, y un techo bajo. Y eso yo creo que la hace una jugadora importante en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el oficialismo se va a tener que esforzar mucho para ganar la elección si ella se presenta como candidata el año próximo, pero le quita competitividad a nivel nacional y la fuerza a acuerdos o a delegar funcionalidades o eventualmente tratar de lograr algún tipo de consenso con Kicillof, pero con quien se acaba de pelear. O sea, situaciones incómodas porque a ella no le da el número. Entonces, tiene un poder efectivo en provincia, no lo puede trasladar a nivel nacional. ¿Hay un éxito, además de la gestualidad política del gobierno en relación a esto? Hoy leía en la nota que escribió Claudio Jacqueline que un referente de Kicillof le decía que uno de los éxitos, y yo suscribo esto, del gobierno
es que ahora la gente percibe esto de que Cristina nos sigue robando con estas jubilaciones. O sea, más allá de la sentencia, al día siguiente el gobierno dice, mira, te sigue robando, te sigue llevando un montón de plata. Ahí hay un eje importantísimo del discurso de Milei desde la época de candidato, que yo creo que está detrás de la empatía que genera con sus votantes. Él representa básicamente a los enojados contra los privilegiados. Sí. Los privilegiados de todos los ámbitos. Y eso genera una adhesión emocional muy fuerte porque la gente está muy enojada contra lo que por sentirse perjudicada y no ser parte de los beneficiados. Que después Milei le dice la casta o demás, pero fíjate que en todas las batallas él juega con el fleje de que hay beneficiados del otro lado. Te pongo ejemplos. Vos mencionabas recién el de Cristina, sin ninguna duda. Esta semana el tema del conflicto con Aerolíneas. Sí. Fíjate cómo logra instalar esta idea de que los gremios o los gremialistas o los pilotos son los beneficiados. ¿Por qué? Porque tienen pasajes, porque tienen una manera de contar el trabajo de otro modo. Le gana la batalla discursiva en ese sentido y termina doblegando la negociación y por el momento han logrado algún tipo de acuerdo. Fíjate cuando disputa con las universidades, cuando minimizó el tema, perdió la batalla en la primera marcha de abril. Para después, lo que hizo fue instalar el tema de los rectores no quieren ser auditados, hay beneficios ocultos allí. Y ahí logra dar vuelta la pelea discursiva. Entonces, él todo el tiempo plantea esta idea de que hay beneficiados que afectan a la mayoría de la gente. Y eso logra una empatía que sigue muy vigente y él es muy hábil para trabajarlo. Pero además el rechazo que provoca Cristina en tanta gente, Sin duda. Según todos los sondeos, ¿no? Que me parece que por esto se solidifica, ¿no? Como... Bueno, por eso yo te decía, tiene un techo de 1/3. Eso quiere decir que hay 2/3 que no se mueven desde hace más de 10 años, que dice no la votaría nunca. Entonces, eso es muy difícil de perforar, ¿no? Y no se ha modificado ni cuando estuvo en la oposición, ni cuando fue gobierno. Requirió de amalgamas. Por ejemplo, cuando volvió en el 2019, necesitó decorar su propuesta con Alberto Fernández, con Massa, con el peronismo reunificado, le cambió el nombre a la coalición. Es decir, ¿te acordás que era un poco la idea de, bueno, viene una versión moderada, porque la Cristina sola no le alcanzaba? Le había alcanzado para ser muy competitiva en provincia de Buenos Aires en el 17, que perdió por muy poco esa elección, después no le alcanzaba para la presidencial. Entonces, claramente tiene un nivel de rechazo altísimo, básicamente de 2/3 de la población, que por ahora no se modifica. Y que por eso también imagino yo que el gobierno le elige como contrincante, porque tiene este techo y queda un resto de oposición como medio perdida ahí en el medio, ¿no? El peronismo no kirchnerista, el resto de los partidos, se quedan como medio boyando cuando elige a Cristina Milei, que tiene un techo. Bueno, mira, yo creo 2 cosas ahí te aportaría. Claramente, mantenerla vigente a Cristina para el gobierno es mantener el pasado vigente. Claro. Y esa, de alguna manera, es el foco del contraste constante que hace Milei para justificar el cambio de página, la vuelta de página que él busca dar, ¿no? Todo lo que es pasado es negativo, es casta, es sistema. Entonces, mantener a Cristina es mantener el pasado. Ahora, también hay una cuestión que probablemente el gobierno no deba subestimar y que tiene que ver con el efecto de daño que le puede generar Cristina aún que no tenga posibilidad de ser presidenta. ¿Por ejemplo? Y es para los que están mirando el horizonte un poco más lejano, que no miran la coyuntura absoluta, sino que quieren saber, bueno, cómo sigue los planes de reforma de Milei, cómo se sostienen en el tiempo, quiénes son las alternativas. Y los que preguntan esto son los actores con intereses grandes, ¿no? Tanto posibles inversores, Fondo Monetario, otros gobiernos, que la reaparición de Cristina sola le hace ruido y están preguntando insistentemente cuáles son sus posibilidades reales. Entonces, hay un dato allí que es para prestar atención. Si Cristina el año próximo se presenta en la provincia de Buenos Aires y es competitiva, esto puede ser un problema
que parece marginal pero no lo es para el gobierno, que puede ganar y probablemente si no tiene un cisne negro tiene todo para ganar la elección de medio término el año próximo, pero si al mismo tiempo Cristina se muestra o ganadora en la provincia o muy competitiva, eso puede generar un ruido para los que están mirando más allá de la coyuntura extrema. Sí. Y esto es algo que por ahora el gobierno desdeña, pero que yo creo que es para prestar atención. Te vamos a mostrar, Jorge, unas imágenes de lo que está pasando con Milei ahora. Gaby, está en la CEPAC, está en la conferencia conservadora. Quiero compartirlo con Jorge antes de despedirme de él.